tal amigos? Bienvenidos a Yaicuna Judicial, un programa producido por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, una gestión al servicio de las personas. En esta oportunidad abordaremos un tema de suma relevancia, la justicia constitucional. Pero para que nos dé más detalles sobre este tema, estamos el día de hoy con el doctor Roberto Carlos Santamaría Noñán. Él es juez del segundo juzgado constitucional de esta Corte Superior de Justicia de Lambayeque y nos va a dar mayores detalles. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido a Yaicuna Judicial. Muchas gracias, Diana. Gracias por la invitación. El agradecimiento también al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por la invitación a participar en este programa. No, doctor, para nosotros es un gusto que haya aceptado esta invitación y bueno, iniciamos entonces con el tema. Sí. Doctor, para conocer un poco más acerca de la importancia, los alcances y beneficios de este tema, nos gustaría conocer en qué consiste la justicia constitucional. Bueno, cuando nos referimos a justicia constitucional es una rama especializada, ¿no? digamos, del ámbito del derecho, que la podemos concebir como el conjunto de mecanismos que buscan proteger los derechos fundamentales de las personas y también limitar el poder ejercido por las autoridades públicas o por terceros. Entonces, hablar de justicia constitucional implica hablar de una protección de los derechos fundamentales de las personas y también de un límite del poder que es ejercida, en este caso, esta justicia por los juzgados constitucionales en el país que se han creado justamente para garantizar esta protección. Estamos hablando de los derechos básicos de la persona, los que están en la Constitución Política del Perú. En efecto. Doctor, ¿y por qué es tan importante esto? La justicia constitucional es importante justamente porque permite evitar el abuso que algunas autoridades, funcionarios, o particulares realizan respecto a los derechos de otras personas. Entonces, cuando esta situación se configura en una acción o en una omisión, es posible recurrir a través de los procesos constitucionales para pedir la garantía de la protección de estos derechos. Y doctor Santamaría, usted justamente lidera o está a su cargo un juzgado constitucional y ya tiene 3 años, ¿correcto? ¿Qué tan importante ha sido para la Corte Superior de Justicia tener este juzgado? Bueno, en efecto ya fines de este mes de junio cumplimos 3 años con los nuevos juzgados constitucionales. Es importante esta pregunta que me realizas porque cabe señalar de que a nivel nacional solo existen pocos distritos judiciales que tienen juzgados especializados en materia constitucional, ¿no? Uno de ellos es Lima o Arequipa también. Entonces tenemos esa posibilidad de contar con juzgados constitucionales y contar con esta especialidad significa acercar a la población, ¿no?, esta justicia especializada. De repente, de igual forma, implica una mayor celeridad en los procesos constitucionales, una mayor uniformidad en los criterios, pero sobre todo una respuesta rápida, porque los procesos constitucionales, la justicia constitucional, es una justicia que debe ser rápida, eficiente ante la vulneración de algún derecho fundamental que se pueda presentar. Claro. Y doctor, ¿cuántos juzgados constitucionales tiene nuestra Corte Superior? Actualmente tenemos 2 juzgados constitucionales, estamos en la sede de Torres Paz y bueno, trabajamos 4 procesos constitucionales, ¿no? Son 4 los procesos constitucionales que son los que conocemos como juzgados constitucionales. Y bueno, lo más, por ahí se podría decir relevante es, por supuesto, alcanzar la justicia a las personas más vulnerables, ¿no? O personas, entre ellas, ¿no?, personas de recursos muy escasos, económicos, hablamos. ¿Qué tan accesible es esta especialidad para ellos? La justicia constitucional es gratuita, ¿no? Es una justicia gratuita en todos los 4 procesos que conocemos y además es tan accesible que, por ejemplo, en los procesos de habeas corpus, que tiene la característica de ser informal, es posible que la demanda pueda ser presentada de manera verbal incluso, ¿no?, escrita de manera verbal, por medios electrónicos, por llamada telefónica, ¿no? Teniendo en cuenta que el habeas corpus busca proteger la libertad de la persona, la libertad personal, es
tan importante que haya esta informalidad porque permite una garantía, una efectivización más rápida de lo que se busca proteger, ¿no? Entonces, y obviamente la gratuidad, ¿no? La gratuidad, excepto cuando las demandas se tratan sobre amparo contra resoluciones judiciales presentadas por empresas, ahí sí pueden pagar, deben pagar un arancel, los aranceles respectivos, pero en lo demás es totalmente gratuito. Excelente, totalmente gratuito. Entonces que se quede eso en la memoria de los ciudadanos, no tiene costo alguno a toda la ciudadanía de Lambayeque. Ahora, doctor, se habla mucho de los procesos constitucionales, ¿no?, regulados en el Perú. ¿Cuáles son estos? Tenemos, de acuerdo a la Constitución y el Código Procesal Constitucional, 7 procesos constitucionales. 4 de ellos conocidos como los procesos de tutela de derecho y los otros conocidos como procesos de control normativo. Los procesos de tutela de derechos, que son los que conocemos en primera instancia los juzgados constitucionales, los especializados constitucionales, es el proceso de habeas corpus, proceso de amparo, el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento. Los otros 3, que son procesos de control normativo, es el proceso de acción de inconstitucionalidad, el proceso de acción competencial, que son exclusivos del Tribunal Constitucional, y el proceso de acción popular, que también lo ve en este caso la Corte Suprema de la República, ¿no? Entonces, son 7 los procesos constitucionales. 7. ¿Y cuáles serían la diferencia, por ejemplo, entre el habeas corpus, ¿no?, el amparo, el habeas data y el proceso de cumplimiento, ¿no?, que son los claro, los que vemos, en efecto, ¿no? Ahí la diferencia es respecto al derecho que buscan proteger, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de habeas corpus se busca proteger la libertad personal y los derechos conexos a ella, ¿no? Ante una detención arbitraria, ante una restricción de la libertad de tránsito, por ejemplo, es posible interponer un proceso de habeas corpus. El proceso de amparo busca proteger derechos, los demás derechos, menos los que protege la habeas data, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al derecho a la educación, derecho a la reunión, a la libertad de religión, entre otros. El proceso de habeas data protege 2 derechos en específico: el acceso a la información pública y la autodeterminación informativa. Por lo tanto, si un ciudadano ha solicitado una información pública y esta es denegada o no le responde, es posible acudir a un proceso de habeas data. Y por último, el proceso de cumplimiento, que exactamente no protege un derecho de manera directa, pero sí garantiza el cumplimiento de normas legales o de actos administrativos firmes. Por lo tanto, si hay una resolución administrativa cuyo cumplimiento se requiere se puede acudir al proceso de cumplimiento. Esa es la diferencia básicamente con respecto a los derechos que busca proteger cada uno. Totalmente claro, doctor. Pero ¿qué le parece si nos da un ejemplo, para que nos quede ya sumamente claro, en qué momento una persona debe acudir a un proceso constitucional, ¿no? ¿Cómo se ve frente a él? Ya, a ver, una persona puede acudir a un proceso constitucional, en principio, cuando se ha afectado su derecho o hay una amenaza de afectación a un derecho fundamental, pero teniendo en cuenta que no existan otras formas o otros procesos que protejan de la misma forma el derecho. Por ejemplo, si yo acudo a un proceso de amparo, ¿no?, pero de repente el proceso laboral puede garantizar ese derecho de la misma manera, es posible que el proceso constitucional de amparo sea declarado improcedente, ¿no? Igual forma, si la misma situación sucede con el proceso contencioso administrativo o el proceso civil, en la medida que el derecho que se busca proteger, sobre todo en los procesos de amparo, tiene o existe otro proceso que busque brindar esa misma protección, debería recurrir primero a este proceso ordinario y ya no al proceso constitucional. Entonces, podemos decir que se acude al proceso constitucional cuando hay una afectación de un derecho fundamental, pero no existe otro derecho con las mismas características para protegerlo. Claro. Ahora, doctor, usted menciona sobre el proceso de amparo, ¿no? Pero ¿qué significa que exista, se escucha mucho esta frase, ¿no?, vía igualmente satisfactoria? En efecto, ¿no? Justamente lo que te indicaba. En el proceso de amparo se aplica una causal de improcedencia que es básicamente la existencia de un proceso judicial capaz de proteger el mismo derecho. Por lo tanto, si el usuario, si la persona afectada
de su derecho constitucional puede acudir a otro proceso judicial en materia laboral, civil o contencioso administrativa, como te comentaba, entonces debe ir a ese proceso, ya no al proceso de amparo, porque el proceso de amparo está configurado para una protección residual, no una protección paralela. No es que yo escojo ir al proceso laboral o al proceso de amparo, no. El amparo es un proceso residual, subsidiario, en la que solo se va si es que no hay otra vía igualmente satisfactoria, ¿no? Y siempre y cuando también existan urgencia en una afectación del derecho, ¿no? Porque tengamos en cuenta que los procesos constitucionales son de tutela urgente, de tutela rápida, ¿no? Eficiente, sobre todo también. Doctor, y hablando de eficiencia, sabemos que de por sí la función de un magistrado es de suma responsabilidad, pero ¿cuáles serían aquellos principales retos que diariamente ustedes como jueces constitucionales enfrentan? Bien, como retos, la justicia constitucional podríamos decir que lo principal es hacer frente a los conflictos que puedan generarse, que impliquen una vulneración de derechos fundamentales en estas nuevas circunstancias que se están dando, ¿no? El avance de la tecnología, por ejemplo, genera nuevos conflictos, el tema de protección al medio ambiente, la protección de grupos vulnerables, ¿no? Entonces, estas situaciones son, considero yo, retos, porque tengamos en cuenta que la justicia constitucional puede abarcar estas circunstancias que puedan presentarse en estos nuevos problemas sociales que se dan, ¿no? Otro reto muy importante es de que el juez constitucional debe también saber respetar las atribuciones de otros órganos jurisdiccionales o de otras autoridades. No podemos invadir las funciones de otros órganos constitucionales. Existe un principio en la justicia constitucional que es el de corrección funcional, es decir, tener cuidado con invadir esas atribuciones, no ingresar, no hacer, formar parte, perdón, no suplir a estas autoridades, ¿no? Y por último podríamos decir que un reto también es dar una justicia rápida pero de calidad, porque los procesos constitucionales, como te repito, son de naturaleza urgente. Entonces, no solamente hay que dar una respuesta rápida, sino también de calidad, que sienta que efectivamente se está dando una resolución debidamente motivada, sustentada en medio de prueba, ¿no? Y no simplemente una mera formalidad. Doctor Santamaría, personalmente, ¿usted cómo se siente al tener este tipo de responsabilidad? Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Es muy grande, y que agradezco a Dios que día tras día me da la sabiduría para responder a cada una de las pretensiones, ¿no? Procesos que llegan, porque hay casos muy particulares muchas veces en los que, como te repito, son conflictos sociales que muchas veces no se abordan en la justicia social, ¿no? Entonces son casos muy particulares que llegan y que hay que tener esa, digamos, capacidad para dar esa respuesta, ¿no? Entonces es una responsabilidad bastante grande que esperamos seguir dando la respuesta conforme a derecho, ¿no? Siempre. Ya próximamente a cumplir 3 años de dar Exacto. una respuesta eficiente, ¿no? Y con mucha responsabilidad. ¿Cuál sería su mensaje final para la población, la ciudadanía, para los mismos trabajadores también que enfrentan este tipo de retos? Bien, bueno, con respecto a ello, la justicia constitucional es una justicia que está abierta a toda la población, teniendo en cuenta estas características que he mencionado. También podría decir que debemos conocer los derechos fundamentales que cada uno de nosotros tenemos, porque en la medida que podamos conocer estos derechos fundamentales, podemos exigir que se respeten los derechos, ¿no? Y obviamente acudir a la justicia constitucional si es que son vulnerados, ¿no? En todo caso, exhortar o invitar a la población a que conozcan de los juzgados constitucionales, que es una nueva materia, una nueva especialidad que se ha implementado en esta Corte Superior de Justicia,
y que bueno, pues conocemos estos 4 procesos constitucionales de los cuales hemos conversado el día de hoy. Doctor, reiteramos en dónde se ubican, calle Torres Paz. Sí, en la sede Torres Paz. El segundo piso de sede Torres Paz están los juzgados constitucionales, el primer juzgado y el segundo juzgado constitucional. Ahí lo encontramos. Entonces, doctor, muchísimas gracias por habernos otorgado esta entrevista y por todos los conocimientos dados esta tarde. Gracias a ti, Diana. Muy agradecido también a todos y espero que le haya servido la información que hemos podido brindar en esta tarde. De todas maneras. Listo. También queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado en un programa más en Yaicuna Judicial. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentran como Corte Superior de Justicia de Lambayeque y ahora también en la plataforma de TikTok como Corte de Lambayeque. Somos Yaicuna Judicial de esta Corte Superior de Justicia de Lambayeque, una gestión al servicio de las personas. Hasta la próxima.